¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidas a todas y todos el día de hoy. Vamos a presentar nuestro curso básico de meteorología. El día de hoy está a cargo del Sistema Meteorológico Nacional, que bueno, nos están apoyando con todo el tema aquí, la gente de Conagua. Es un tema sumamente importante. Como saben, estamos por iniciar varios eh, ciclos en donde empieza toda la parte de ciclones, huracanes y está por demás poder comprender y entender qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor, de dónde vienen todos estos fenómenos. Y bueno, qué mejor que la gente experta que nos puedan ayudar aquí directamente de la Conagua para poder llevar a cabo todo este esquema. Y bueno, sin más, a nombre del ingeniero José Lara Lona, presidente de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento, la ANEAS, y le damos la más cordial bienvenida a este webinar denominado Curso Básico de Meteorología. El día de hoy nos acompaña el licenciado Juan Carlos Ayala Villalobos, quien es licenciado en Ciencias Atmosféricas en la Universidad Veracruzana. Ha participado en distintos cursos por la Organización Meteorológica Mundial, la OMM, para instructores de habla hispana. Cuenta con un diplomado en predicción meteorológica aeronáutica por la Agencia Estatal de Meteorología por parte de España, además de cursos impartidos por la misma agencia en interpretación de imágenes de satélite, radiosondeos, modelos numéricos e imágenes de radar. Participó en pronósticos de nevadas y en distintos talleres de la Asociación Regional Cuarta de la Organización Meteorológica Mundial sobre la predicción y avisos de huracanes impartido en el Centro Nacional de Huracanes NHC en Miami, Florida, y actualmente es meteorólogo previsor del Centro Nacional de Previsión del Tiempo, el C2, en el Servicio Meteorológico Nacional de México. Cuenta con una experiencia de 11 años en el área operativa, laborando actualmente desde el 2011 en el Sistema Meteorológico Nacional. Juan Carlos, muchísimas gracias por el tiempo, por tu participación. Es un tema sumamente importante. Como bien lo mencionaba en la mañana, el noticiario decía que arranca la temporada de ciclones. Entonces, pues nosotros arrancamos con nuestros webinars, nuestros cursos sobre el sistema meteorológico, cómo vamos a trabajar, a medirlo. Y bueno, antes de cederle la palabra, quiero notificarles a todas y todos ustedes que quienes tengan alguna duda o alguna pregunta, la pueden hacer en el apartado que se encuentra en la parte baja del Zoom. Dice preguntas y respuestas. Ahí van a poder ustedes escribir su pregunta y su respuesta, y al término de la plática nosotros vamos a empezar a leer las preguntas para que el licenciado Juan Carlos nos pueda dar respuesta a todas estas inquietudes que tenemos. Sin más, Juan Carlos, adelante. Muchísimas gracias por el tiempo. El micrófono es todo tuyo. Muchísimas gracias. Es un placer para mí estar aquí con ustedes y asimismo compartir estos conocimientos. Vamos a dar un curso, como ya lo comentabas, básico de meteorología. Prácticamente nos vamos a ir a los términos muy, muy sencillos hasta los más complejos para que puedan comprender un poco de los términos que manejamos en los productos aquí en el Servicio Meteorológico Nacional, así como los difundimos en los medios de comunicación. Comenzamos principalmente. eh, con un poco de la introducción de la meteorología. ¿Con qué es la meteorología? La meteorología es la ciencia. Un momento, que se cambie un poco. Ahí está. La meteorología es la ciencia que estudia la estructura, estado y comportamiento de la atmósfera. Esto quiere decir que prácticamente todos los tipos de meteoros que veremos más adelante, que se presentan en la atmósfera, como la lluvia, incluso los arcoíris, los huracanes, tornados, trombas marinas, tempestad de polvo, tormentas de polvo, entre otros, todos esos son lo que estudia la meteorología, todos esos desastres naturales. En cuanto al tiempo, a la diferencia de tiempo y clima, que es algo que debemos de saber muy, muy bien a diferenciar, recordemos que el tiempo meteorológico principalmente es el pronóstico del tiempo a corto y mediano plazo. ¿Esto qué quiere decir? Que es un pronóstico de a una semana, 2 semanas, no más.
Esto es con las mediciones, obviamente, tanto de las variables como temperatura, humedad, presión, viento, entre otras principales, y hacemos el pronóstico ya sea para las próximas 1 hora, 2 horas, 3 horas, o para el próximo día o para los próximos 7 días. Ese es en cuanto al tiempo meteorológico. Aquí la cuestión que a veces se maneja en los medios de comunicación es el pronóstico del clima, y ese es un gran error. Es el tiempo meteorológico o pronóstico meteorológico. En cuanto al clima, prácticamente el clima es un estudio de 30 años del pasado, recaudando la información de las variables que les comentaba. Se hacen estadísticas y se hace un pronóstico para saber, obviamente, los aspectos de algún clima. Ustedes han escuchado posiblemente que existen los tipos de clima de Köppen que tenemos en la imagen de la izquierda, las cuales prácticamente nos van resolviendo si es tropical sabana, tropical, húmedo o polar, entre otros. Entonces, dependiendo de la latitud que nos encontremos en el resto del mundo. Asimismo, estos tipos de datos podemos generar pronósticos estacionarios. Esa es la diferencia en cuanto a tiempo y clima. Ahora, ¿para qué nos sirve o dónde se aplica la meteorología? Mejor dicho, la meteorología prácticamente se aplica en cualquier ámbito en general, incluso en nuestra vida cotidiana. Toda esta información que nosotros generamos se hace también para varias aplicaciones en la cuestión socioeconómica, turística, agropecuaria, incluso para cuestiones industriales, entre otras embarcaciones y para salvaguardar vidas. Lógicamente la metrología la tenemos en cualquier parte, la utilizamos en cualquier ejercicio o aplicación en nuestra vida diaria, así como cuando la ejercemos. En cuanto a las características de la atmósfera y la Tierra, tenemos que la atmósfera, pues como bien sabemos, es la mezcla de gases que envuelve a la Tierra. Principalmente esta atmósfera nos defiende de los rayos ultravioleta, nos protege para que la radiación no sea tan directa y pueda desinhibir. Vamos a ver más aspectos de esta. Como bien sabemos, está compuesta principalmente el 78% de nitrógeno, el oxígeno de 21% y entre otros gases como el argón, dióxido de carbono y otros más, y además del vapor de agua, constituyen a la atmósfera. Ahora, la atmósfera se divide en diferentes capas. La principal es la troposfera, que es donde se presentan los principales fenómenos hidrometeorológicos. Esta tiene una altura aproximada de 15 kilómetros. Y después continúa la estratosfera hasta 50 kilómetros, donde prácticamente está la capa de ozono, la mesósfera, que es donde podemos ver algunos meteoros o meteoritos, y la termósfera, donde ya podemos ver las auroras boreales y también algunos transbordadores espaciales que ya prácticamente a esa altitud vuelan. También tenemos a la exósfera, que ya prácticamente ya es a las afueras de la atmósfera, donde ya están ahí los satélites. Entre cada capa de la atmósfera surge la tropopausa, que es un punto neutral. Como bien sabemos, la temperatura disminuye con la altura en cuanto al gradiente vertical de temperatura que le llamamos, y este va disminuyendo con la altura. Una vez que llega a la tropopausa, que es la división entre la troposfera y la estratosfera, esta prácticamente se mantiene estable, no cambia de temperatura aproximadamente, y de ahí le da pauta a la tropopausa. Digo, perdón, a la estratosfera, después de la estratosfera, a la mesósfera, estratosfera y así consecutivamente. Ahora, en cuanto a la radiación solar, como bien sabemos, aquí es importante saber que la radiación solar es nuestro principal motor para la generación de energía en el planeta Tierra. Asimismo, esta energía solar genera el movimiento de las masas de aire y sobre todo la vida en nuestro planeta. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, tenemos en la paleta que la energía de radiación llega más en los trópicos o en latitudes subtropicales, desde el Ecuador, que es 0 grados, hasta 30 grados, mientras que la mínima que llega son en los polos, en el polo norte y en el polo sur. Esto debido a que la incidencia en el Ecuador es directa y conforme vamos latitudinalmente en aumento, es menos directa, por lo cual es un menor calentamiento. Es por eso las temperaturas. Ahora, otro factor, aunque sea directamente la radiación en nuestras latitudes tropicales o subtropicales, también la radiación no toda es directa debido a que tenemos los gases, como les comentaba, por parte de la atmósfera, el ozono,
también influye incluso el vapor de agua en superficie y la nubosidad. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, la radiación solar que podría ser de 342, prácticamente si llega a la nube comienza a disminuir porque es absorbida por el vapor de agua. Esta es proyectada hacia el espacio y después es difusa hacia la superficie de la Tierra, siendo de menor cantidad. Y también la superficie de la Tierra, por medio de longitud de onda larga, emite también esta radiación, obviamente dependiendo de la cantidad de energía directa que entre. En la gráfica de la derecha podemos ver que la cantidad de energía directa es el 25%, la difusa, que es la que les comentaba, absorbida por los gases o por las nubes, a retransmitirla hacia la superficie, es del 26%. En cuanto a la reflejada por las nubes, 20%, la absorbida por la atmósfera, 10%. Entonces podemos ver que incluso la radiación no es totalmente directa como a veces llegamos a pensar. Ahora, ¿qué influye en la temperatura? Obviamente la latitud geográfica, como les comentaba, debido a cómo inciden los rayos del sol, la influencia de los océanos, porque obviamente las corrientes oceánicas también influyen, como la corriente de California, que esta trae corrientes frías, de temperatura fría, hacia latitudes del noroeste de la República Mexicana, o por ejemplo la corriente del Golfo de México, que esa trae corrientes cálidas a todo lo que es en el Caribe y Golfo de México. Es también es importante saber esto, ya que cambia el ambiente o el clima en estas regiones. La altitud, esto significa, como les comentaba, que la temperatura va disminuyendo con respecto a la altura, la nubosidad, como lo comentábamos, ya que absorbe los rayos del sol, por lo cual hay una disminución. Un ejemplo es cuando hay un día soleado o como en estos días que las temperaturas se registraban de 30 grados Celsius y ya que comenzaron las lluvias, obviamente ya las temperaturas máximas comienzan a disminuir ya que no hay una radiación directa. Obviamente las estaciones del año, ya que no es lo mismo la estación de primavera a una estación de otoño o invierno, obviamente porque va cambiando la incidencia de los rayos del sol y la inclinación del eje del planeta. Y las condiciones locales, ¿no? Las condiciones locales se refiere obviamente si en una zona boscosa, en una zona de una ciudad o en una cuestión desértica. Ahora, ¿cómo medimos la atmósfera? La atmósfera la medimos con varias variables, ¿no? Principalmente es la temperatura ambiente, la humedad o la humedad relativa que se encuentra, asimismo la presión, que es muy importante también, y también las variables de precipitación, en este caso la lluvia. Nosotros nos basamos en estaciones sinópticas, que es como la imagen que tenemos aquí de la garita meteorológica que estoy señalando, la cual tiene varios instrumentos que miden estas variables. El radiosondeo, como podemos ver, que tiene un globo, se lanza dos veces al día a nivel mundial, unos a las 12 z y otro a las 00 z, donde toda esa información se recauda y es gratuita y la cual subasta a los modelos numéricos y también las estaciones automáticas que tenemos en ese lado del lado derecho, que prácticamente son por medio de celdas solares. Toda esta información es automatizada y se manda a una base de datos. Y la imagen izquierda de la derecha también podemos ver que hay boyas en el mar, los cuales también nos dan información de las condiciones del mar, viento, temperatura, humedad, entre otras variables, así como presión. Los buques también tienen información, a veces también incluso tienen radares meteorológicos o lanzan radiosondas. Los satélites, las aeronaves también, que también tienen información y que nos rescaudan también como de los aeropuertos, los radares y las estaciones sinópticas también. Toda esta información, les repito, se recauda, se manda al Servicio Meteorológico Nacional y se corre por medio de los modelos numéricos, y esto es lo que nos da los resultados de los productos en cuanto a la programación, como modelos de precipitación, temperatura, lluvia o alguna variable que los meteorólogos consideremos necesaria para el análisis de la atmósfera. En cuanto a la medida de la temperatura, ahorita que les acabo de comentar, pues los instrumentos generales, pues es el termómetro como el que tenemos de la izquierda, hay obviamente también digitales, las unidades son en Kelvin, Celsius y Fahrenheit, y también se puede manejar como el de la derecha, que es un termómetro de máxima y mínima, que es el que se usa obviamente para los registros. En cuanto a la dirección e intensidad del viento, este también lo manejamos por una veleta y un anemómetro. La veleta es este que tenemos aquí
que les estoy marcando. Este marca la dirección del viento, podemos ver de dónde viene el viento y el anemómetro son las cazueletas que más o menos bueno, que nos registran más bien la intensidad del viento o el viento sostenido. Estos se ponen a una altura de 10 metros para que la orografía o los edificios no alteren obviamente los registros. Ahora, ¿cómo se mide el viento o la dirección del viento, más bien dicho? A veces pensamos que es a dónde va, pero como podemos ver en este video, es de dónde viene el viento. Por ejemplo, en este caso sería viento del suroeste, y si llegara a cambiar de dirección, sería viento del nor-noreste. Entonces, es de dónde viene el viento, no a dónde va. Eso debemos tenerlo muy presente. Ahora, en cuanto a la humedad relativa es muy importante ya que a partir de eso es la generación de nubosidad. En el video que les voy a mostrar a continuación se va a ver la variación de la humedad relativa. Esa es la cantidad de vapor de agua que se encuentra en el ambiente o en la atmósfera de donde estamos viviendo o en nuestra localidad. Como podemos ver, hay del 20%, ahí disminuye al cero. Conforme va incrementando la humedad, ahí podemos ver que sería una parcela, se va saturando el aire. Como se conforma a saturar, se forma la nube y ya que llega a un 100% de saturación, esta nubosidad o este vapor de agua comienza la precipitación, lo que conocemos como lluvia. Ahora podemos ver en el video de la derecha que también hay otros factores que influyen en la humedad, o sea, en la cantidad, como la vegetación, el aire, ya que el aire a veces también arrastra o lleva humedad desde los océanos como el Pacífico de México, como el Pacífico, Océano Pacífico, perdón, Golfo de México y Mar Caribe. Aunque vivamos, por ejemplo, en la Ciudad de México o en zonas de la Mesa del Norte, incluso a veces el viento es tan intenso que puede ingresar humedad sobre el noroeste, norte y noreste de la República Mexicana, en zonas prácticamente desérticas, como lo estamos viendo incluso durante estos días. Y este se mide por diferentes instrumentos. Uno de los principales que se conoce es el que tenemos aquí al lado derecho como el higrómetro y las unidades es en por ciento. Ahora, la precipitación. Para que podamos decir precipitación, este tipo de meteoros con respecto a la lluvia tiene que tocar el suelo. Y nosotros a veces decimos el chipi chipi u otros términos muy coloquiales. Para que podamos saber cuándo decir que es lluvia, son lluvias por arriba en su diámetro de 0,5 milímetros, que es como lo tenemos en la imagen de la izquierda. Para que sea llovizna, perdón, tienen que ser menores a 0,5 milímetros, que es una lluvia muy fina, ¿no? Que parece que no, ahora sí como decimos, que parece que no nos moja, pero es una llovizna muy fina. Ahora, en cuanto a la precipitación, hay varias formas de precipitación. La lluvia que les comentaba, la llovizna y la lluvia angelante. La lluvia angelante son gotitas que precipitan y al momento de tocar el suelo, ya que el suelo está por debajo de 0 grados Celsius, se congela instantáneamente. Esa es la lluvia angelante. Y la nieve, pues ya la conocemos, ¿no? Que son los copos de nieve cuando la atmósfera está por debajo de 0 grados Celsius, un ambiente que se puede mantener. Y el granizo, por medio de tormentas severas, que ya lo conocemos, que llegan a precipitar y que son de diferente tamaño. Ahora, ¿cómo se mide la precipitación? Dice, la precipitación se mide por medio de un pluviómetro, como podemos ver en la izquierda. También hay diferentes modelos de pluviómetro, también hay eléctricos y prácticamente se tiene un embudo en la parte de arriba y una regla que a veces la tienen introducida, como en este caso de la izquierda, o a veces también lo podemos hacer con una regla manualmente. Se quita el pluviómetro de la parte se quita la parte de arriba la tapa y se introduce la regla para medir cuánta cantidad de lluvia cayó. Ahora, ¿cómo podemos entender cuánta lluvia cayó? Un litro de lluvia es igual a 1 milímetro de lluvia acumulado en un metro cuadrado, como lo podemos ver en la imagen de la derecha. Si cayeron 10 milímetros, esto correspondería a 10 litros en cada metro cuadrado. Entonces, cuando nosotros pronosticamos 25 milímetros en 24 horas, quiere decir que van a caer 25 litros, pero por cada metro cuadrado del área que nosotros estemos pronosticando, que que podría ser para algunas áreas bastante significativo, ya encharcamientos, o como en la Ciudad de México, que ya cuando pronosticamos lluvias fuertes de 25 a 50, ya en algunas zonas incluso comienzan a inundarse. Ahora, otra de las variables muy importantes es la presión atmosférica. Como bien sabemos, y les explicaba, prácticamente
La presión atmosférica, como vamos a ver en la imagen de la izquierda, va variando conforme vayamos ascendiendo en cuanto a altitud. Si nosotros nos encontramos cerca del mar, la presión es mayor, pero si comenzamos a ascender, la presión comienza a disminuir con la altura. Esto se debe a que, como les estaba explicando, la atmósfera está compuesta de varios gases atmosféricos. Entonces, mientras nosotros estemos a una altitud menor como a nivel medio del mar, quiere decir que estamos cargando un estrato más mayor de la atmósfera, por lo cual la presión es mayor. Pero forma vayamos subiendo en cuanto a altitud, obviamente eso que cargamos en cuanto a los gases, la presión es menor. Esto fue descubierto por Evangelista Torricelli, el cual hizo prácticamente, como vamos a ver adelante, llenó una probeta de mercurio de 1 metro. Le puso posteriormente un corcho en la parte superior y puso un recipiente en la parte de abajo llena igual de mercurio. Lo que él descubrió es que cuando lo volteó y le quitó el tapón, es que prácticamente el mercurio descendía. Esto debido a que él comenzó a intuir que había una fuerza que se presionaba dentro de este probeta, ¿no? Que esto se debe a la fuerza de presión debido a la fuerza de gravedad. Ahora, como vamos a ver en la imagen que les voy a mostrar a continuación, la presión también se dio cuenta que no se mantenía constante, iba variando, bajaba o subía. Y esto lo asoció al estado del tiempo. Cuando la presión es menor, por lo general habían cielos nublados o lluvia, y cuando la presión era mayor, eran cielos despejados. Entonces, esto ténganlo siempre en mente. Cuando la presión es baja, no siempre, pero si se asocia con humedad y a otros factores como el calentamiento, te pueden generar nubosidad o estas lluvias, ya que tienes un disparador, que es la energía, y otro, la humedad, y asimismo, obviamente, una inestabilidad que es la presión baja. Y si es una alta presión, por lo general se asocia a tiempo estable. Ahora, en cuanto a cómo medimos la atmósfera todavía, también en cuanto a los radiosondeos, tenemos 15 radiosondeos aquí en la República Mexicana. Estos radiosondeos prácticamente se encuentran estratégicamente sobre la República, y como podemos ver ya cuando son lanzados, y vemos en la figura de la esquina izquierda inferior, tenemos un termodiagrama. Así es como nosotros lo visualizamos una vez que llega el producto. La parte de la izquierda es la presión al nivel, que son las altitudes. Por ejemplo, 700 hectopascales vendría siendo a una altura que podríamos conocer a 1500, no, a 3200 metros. A 500 hectopascales vendrían siendo 5500 metros aproximadamente, y ya 250 o 200 ya vendrían siendo entre 14 y 15 kilómetros aproximadamente. Ahora, la línea roja es el gradiente vertical de temperatura. Es como fue registrando las temperaturas este radiosondeo, y la línea verde es la temperatura de rocío. Aquí les comento que mientras esté más cercana la temperatura de rocío y la temperatura de ambiente, quiere decir que es un ambiente más saturado a ese nivel de la atmósfera, por lo cual podríamos intuir que puede haber incluso nubosidad en esas alturas, entre otras variables. También tenemos las estaciones automáticas que van detectando variables como temperatura, viento, rachas de viento, humedad, radiación, horas de radiación, y entre otras variables, ¿no? Sus máximos y sus mínimos. Esos son los que se encuentran en toda la República Mexicana distribuidos, los cuales ocupamos para tener los datos y los viendo, y obviamente cotejando con el pronóstico. Ahora, en cuanto a los sistemas de presión, prácticamente tenemos una alta y una baja, lo que les comentaba, ¿no? La alta, buen tiempo, y la baja, mal tiempo, obviamente si hay humedad. Como podemos ver, la alta presión siempre va a ser su movimiento en sentido de las manecillas del reloj, perdón, y la baja presión en sentido contrario a las manecillas del reloj. Como podemos ver en esta imagen también de la derecha,
tenemos ahí la alta presión que a niveles altos de la atmósfera prácticamente es viento que desciende a la superficie, viento seco, lo cual le da tiempo estable y días soleados. Y cuando hay una baja presión en superficie, da ascensos para que ascienda la humedad, se condense y se sature y obviamente comience a precipitar o cielos nublados sin precipitación, no necesariamente. Así lo podemos visualizar nosotros los meteorólogos en un mapa de superficie que los llamamos isolíneas, o mejor dicho, isobaras, que son líneas de igual magnitud, de 1010 hectopascales. Como podemos ver en la alta presión, comienza obviamente a aumentar 1010 y 1015 hectopascales. Así es como detectamos a la zona de alta presión en superficie. Y del lado derecho, una zona de baja presión que va disminuyendo, 1995 y consecutivamente dependiendo de cómo lo vayamos trazando. Ahora, aquí para lo podemos ver más cómo cómo una zona de baja presión comienza a ascender. Recordemos que una zona de baja presión es una zona confluente o una zona de sumidero donde los vientos convergen y ascienden, por lo cual si le agregamos, como les decía, humedad y calentamiento, esto les va a generar nubosidad y lluvia, pero sobre todo un tiempo inestable. Eso es lo que debemos recordar. Una baja presión es un tiempo inestable. Aquí también en la imagen de abajo lo podemos visualizar aún mejor cómo convergen, que son los puntos rojos, y lo azul ya es la parte, obviamente, descendente de esta zona. Siempre donde hay una parte convergente, debe de haber una salida que es descendente. Y obviamente los vientos también son en sentido contrario de las manecillas del reloj. Aquí lo podemos visualizar cómo la zona convergente ya les genera la nubosidad, las tormentas y las lluvias consecutivamente. Y en cuanto a la alta presión, podemos ver del lado derecho que es una zona que baja, que son zonas obviamente, como les decía, un aire seco, cielos despejados, o sea, un tiempo estable, obviamente altas temperaturas, entre otras cuestiones. Y ya esa la podemos ver en esta imagen también, como las líneas azules son la parte que nosotros llamamos subsidencia o subsidente, que son los vientos descendentes de la atmósfera alta hasta la superficie, gira en dirección a las manecillas de Rejor y como podemos ver es prácticamente un tiempo estable, ¿no? Aquí el problema es de que en este tiempo estable, en ciertas ciudades como la Ciudad de México, debido al que el viento es descendente, no hace que se desplace los contaminantes y se quedan estacionados sobre la Ciudad de México, que como bien sabemos es una cuenca. Pues tiene sus cosas, sus cuestiones favorables y no favorables, tanto la baja como la alta presión. ¿Qué factores, ahora pasemos al tema del viento, qué factores influyen en el viento? Cuando tenemos una alta y una baja presión en superficie, como en esta imagen, recordemos siempre, ahorita lo vamos a ver más con un ejemplo, que el viento va de altas a bajas presiones, que vendría siendo en cuanto a la fuerza de la presión. La fuerza de fricción se refiere al viento que es influido por la rugosidad de la superficie, como cerros, inclinaciones de las pendientes, casas, edificios, incluso hasta nosotros mismos. Y la fuerza de Coriolis es la desviación debido a la inclinación. Si bien el viento de norte a sur hace un viento de dirección hacia el suroeste y si va de sur a norte vendría siendo un viento del suroeste. Esa desviación es prácticamente lo que hacen los vientos alisios, que más adelante veremos, y son los que proporcionan la humedad a lo que es el oriente de México y el sureste y parte de las zonas tropicales y subtropicales. Ahora, ya que entendimos esto, la circulación general de la atmósfera, que prácticamente es el movimiento del aire en una cuestión general, el movimiento del aire a nivel planetario, que se mueve principalmente de los trópicos a zonas subtropicales o de zonas polares a zonas subtropicales, generando una cuestión pues sí, de ciclogénesis, perdón, de estabilidad o algo muy cíclico sobre estas latitudes. Como podemos ver en el Ecuador, lo que estoy marcando es sobre 0 grados de latitud. Aquí hay un cinturón de bajas presiones, el cual es una zona muy inestable o conocida como la zona intertropical de convergencia. Estos vientos, que son los vientos alisios, como vimos ya por la fuerza de Coriolis, esta desviación, generan toda esta nubosidad, donde generan tormentas. Y ya a 30 grados de latitud norte hay una zona de altas presiones. Recordemos que este cinturón de altas presiones alrededor del mundo. Es por eso que aquí, en el norte de la República Mexicana, a estas latitudes, hay este cinturón de altas presiones, por lo cual tenemos como el desierto de Sonora o zonas desérticas en varios estados de la República, que se comparan incluso con desiertos de Europa o de otras regiones.
Y ya prácticamente posteriormente a 60 grados de latitud norte tenemos el frente polar o el cinturón de bajas presiones, donde ya en invierno o en otoño-invierno comienzan a descender estos frentes fríos. Aquí la importancia, como podemos ver, esta celda de Hadley, ya que comprendemos la zona de convergencia o los ascensos de las bajas presiones, ya en 30 grados latitud hay una zona descendente debido a que en superficie hay una alta presión. ¿Qué quiere decir esto? Que el calor de las regiones subtropicales, de las regiones tropicales, perdón, se desplaza hacia las zonas subtropicales y viceversa, ¿no? De las zonas, las masas de aire semicálidas de las regiones subtropicales se desplazan a las subpolares, generando un equilibrio. Es a lo que me refiero. Ahora, para que lo veamos, también tenemos las corrientes en chorro, la corriente en chorro polar y la corriente en chorro subtropical. La corriente en chorro subtropical por lo general está en 30 grados de latitud norte y la polar aproximadamente entre los 60 grados de latitud norte. Estas siempre van a desplazarse de oeste a este y prácticamente son corrientes por arriba de 130 kilómetros por hora. A veces, incluso en esta corriente de chorro subtropical, los aviones la toman para ahorrar gasolina y llegar un poco más rápido a su lugar de traslado. En la imagen de la izquierda vamos a ver ahora sí la circulación general de la atmósfera, cómo actúa prácticamente. La parte blanca es la zona intertropical de convergencia, que es la nubosidad. Aquí podemos ver cómo converge y después incluso estos tubos son las corrientes en chorro subtropical. Aquí incluso vemos cómo entra la corriente y se desplaza rápidamente, que son algunas rutas que toman incluso las aerolíneas, ¿no? Y cómo está el intercambio de energía entre diferentes latitudes. Ahora veamos los tipos de meteoros que se presentan en la atmósfera. Los tipos de meteoros que se presentan en la atmósfera son diferentes. Está el hidrometeoro, litometeoros, fotometeoros y electrometeoros. Todos estos meteoros se pueden presentar tanto suspendidos en la atmósfera como sobre alguna superficie o de diferente composición. Puede ser acuosa, puede ser en hielo, puede ser en polvo, entre otras. Vamos a ver cada una. De los tipos de meteoros que podemos ver, como ya lo vimos, está la lluvia. Aquí podemos ver mejor la representación de la lluvia, como decíamos, que son gotas mayores a 0.5 milímetros, y también la llovizna, que es una lluvia menor a 0.5 y es más fina, ¿no? Esa es la diferencia de una lluvia y una llovizna, el cual es un meteoro. Ahora, para poder nombrar lluvia, llovizna, esta precipitación tiene que tocar la superficie. Si no llega a tocar la superficie, a veces nosotros vemos hacia el cielo esa cortina de lluvia sin que toque y nunca llega a tocar la superficie. Es un fenómeno, bueno, es un meteoro que se llama virga. Ese es el tipo, es la diferencia cuando no llega a llover, a precipitar, perdón. También otro tipo de hidrometeoro, pues bien conocido, es la nieve, ¿no? Que eso ocurre en la temporada invernal. Es un hidrometeoro congelado, ¿no? El otro que conocemos bastante bien en estas temporadas es el granizo, que también se presenta de diferente tamaño, ¿no? Incluso de hasta una pelota de béisbol o a veces mayor, dependiendo de la tormenta, qué tan severa sea. Otra de los hidrometeoros que conocemos bastante bien es la helada. Esta recordemos que puede ser helada blanca o helada negra. Aquí el ejemplo es una helada blanca, que es cuando hay humedad, se congela prácticamente una capa generalizada en la superficie, como se puede observar en la hoja de la planta, y esa así podemos diferenciar una helada. Una helada negra, prácticamente esa es cuando no hay humedad. Se llega a un congelamiento por debajo de 0 grados Celsius y las plantas prácticamente mueren desde raíz. Esas son las más preocupantes, incluso ya que ya no puede salvar de alguna forma a la planta, mientras que pero hay mecanismos, obviamente, para resguardar estas plantas de las heladas negras o de una helada blanca, dependiendo de la sensibilidad de las temperaturas. También tenemos como hidrometeoro el rocío, que es el que a veces le decimos coloquialmente el sereno por la mañana, ¿no? Esto se debe a la variación de temperaturas, como ya sabemos que durante la noche la temperatura disminuye y conforme nos vamos acercando a las 6 de la mañana y comienza a salir el sol, comienza a calentarse y comienza a evaporarse o ese calor latente o esa evapotranspiración que comienzan las plantas, se comienza esa saturación y esa presión constante, por lo cual condensan estas gotitas sobre las plantas o a veces sobre los autos o algún objeto. La escarcha, que también es un hidrometeoro, aquí prácticamente son las gotitas de agua o el congelamiento del rocío
y es, prácticamente son escamas como podemos ver en las hojas de las plantas, a comparación de la helada que era generalizada la capa, ¿no? De congelamiento, estas son nada más sobre las orillas y son en forma de, pues sí, de escarcha o de como de escamas en las plantas. Este es el congelamiento de las gotas, por eso toman esa forma. Ahora, otro hidrometeoro son las trombas marinas. Estas trombas que conocemos y coloquialmente a veces les dicen manga de agua o culebras de agua o serpientes de agua. Estas se generan de una nube cumuliforme y obviamente también de estas pueden hacer consecutivas una, dos o tres a mar abierto o incluso en cuerpos de agua como lagunas o lagos, ¿no? Aquí como podemos ver, aquí las trombas, hay que tener cuidado porque si llegan a tener vientos fuertes que sí podrían generar algún daño en las estructuras o incluso para la vida humana. Aquí una tromba, conforme se vaya acercando a superficie, va a ir perdiendo obviamente fuerza e incluso llega al grado de que se pueda debilitar, como lo podemos ver en la imagen de la derecha. A ver, vamos a ponerle, lo voy a regresar para que puedan ver. Ahí podemos ver cómo comienza a ingresar en superficie poco a poco y en cuanto toca, se debilita y se disipa este sistema, ya que una de las fuentes de energía o de su estructura obviamente la está obteniendo del mar o del cuerpo de agua. Otro de los hidrometeoros es la niebla. La niebla y nieblina, recordemos que hay dos términos para poderlos diferenciar. La niebla es que nos reduce una visibilidad a menos de 1 kilómetro y la neblina es podemos tener la visibilidad mayor a 1 kilómetro o incluso superior, ¿no? Esa es la diferencia entre niebla y neblina y obviamente son gotitas muy pequeñas suspendidas en la atmósfera, las cuales nos inhiben esta visibilidad, que también se corresponde a un tipo de nube, pero a nivel de superficie. Entre otro de los meteoros se encuentran los litometeoros, que ya prácticamente son partículas sólidas, no tienen nada de humedad y estas se encuentran suspendidas en la atmósfera o también pueden ser levantadas por corrientes de viento muy fuertes del suelo. Una de ellas es la que hemos conocido como calima, a veces decimos el atardecer, rojo amanecer o rojo atardecer, esto debido a las partículas sólidas, cuando es en un día con luz o cálido, lo podemos ver con la imagen a la derecha, que es, toman tonalidades cálidas, o del lado izquierdo, cuando son más sombrías, pueden hacer tonalidades de color azul. Otro de los litometeoros que también son el humo, que es obviamente esta quema de hidrocarburos, ¿no? Que pueden ser zonas boscosas, zonas industriales, la contaminación en las ciudades. Todo esto también es un litometeoro. En cuanto a los litometeoros, la ventisca, lo que les comentaba, que es polvo levantado por fuertes vientos sostenidos o rachas fuertes de viento que se mantienen, y estas pueden alcanzar una altura de hasta 3 o incluso hasta 5 o 6 metros, dependiendo de la fuerza de la corriente de viento. Otro de los limitometeoros es la tormenta de polvo o tempestad de polvo. Que, este es un ejemplo de la que se presentó estos meses en Chihuahua, el 27 de abril. Les voy a mostrar cómo se puede ver desde la imagen de satélite, cómo la estábamos observando nosotros y dándole seguimiento, la extensión que es bastante grande y sobre todo cómo se desplaza rápidamente sobre Chihuahua. Esto se debió a que había una línea seca sobre Chihuahua, pero sobre todo el ingreso de un frente frío que comenzaba a ingresar y esto generó una corriente muy fuerte de viento para que pudiera generar esta gran cantidad de levantamiento de polvo en espesor y en área. Y les voy a mostrar otra imagen para que lo podamos apreciar cuando iba llegando a Chihuahua. Aquí se puede apreciar para que vean la extensión en cuanto a la altura, cómo va llegando. Esto obviamente también tiene repercusiones a la salud, visibilidad y puede generar accidentes, entre otras cuestiones. Y en la parte de abajo podemos verlo ya cuando ya prácticamente ya está llegando o ya llegó a ingresar a gran parte de la región de Chihuahua, ¿no? Cómo la visibilidad se comienza a reducir llegando por la tarde-noche. Y en un tramo carretero, también de ahí de Chihuahua, cómo reduce la visibilidad pudiendo provocar accidentes, ¿no? Prácticamente la visibilidad es muy, muy reducida, al menos de 20 metros. Esto depende. Entonces, estos también son sistemas muy, muy preocupantes debido por la visibilidad. Otro de los litometeoros es el remolino de polvo. Este lo conocemos.
Algunos también son llamados como dos débil o diablillos de polvo, que son obviamente torbellinos de polvo, pero más chicos. En la cuestión de este remolino de polvo podemos ver que su diámetro es mayor y también su altura, el cual incluso podemos ver que en el tramo carretero los autos se detienen ya que se pierde la visibilidad y eso también puede crear accidentes. O incluso también algunas cuestiones de infraestructuras, algunas cuestiones de casas, levantamiento de lonas u otros tipos de materiales. Entonces hay que tener también un poco de cuidado con ellos. Y hay otros que aunque no son tan intensos, como este que se hacen a veces en los campos de polvo, en los campos de fútbol, en algunas áreas donde hay mucho polvo. Estos se generan obviamente por el calentamiento de la superficie, una zona de baja presión que es lo que nos va a dar el ascenso y lo cual nos va a apoyar a que estos tipos de sistemas levanten esta cantidad de polvo y como pueden ver estos que no son tan fuertes, incluso hay un mantel sobre una mesa e incluso no lo derriba, ¿no? Y podemos ver cómo además un niño atraviesa el torbellino, juega con él y no pasa nada, a comparación del de la izquierda que sí puede generar daños. Otro de los meteoros tenemos los electrometeoros que prácticamente son visibles en cuanto a electricidad y también se encuentran en la atmósfera. Ahora te lo vamos a ver. Uno de ellos son las tormentas que generan, como bien sabemos, descargas eléctricas. Para que sepamos esto, la diferencia, recuerden que está rayo, relámpago y trueno. El rayo es una descarga eléctrica que puede ir de nube a nube o de nube a superficie o de nube a algún objeto, ¿no? Que se pueda encontrar. Hay que tener mucho cuidado con esto. Y del lado izquierdo podemos ver el relámpago. El relámpago prácticamente es el flash del rayo. Y el trueno, pues el sonido obviamente del rayo, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar eso. El fuego de San Telmo prácticamente, este fuego se presenta en la atmósfera, en las aeronaves, y este fuego prácticamente es debido a la fricción de las partículas sobre la cabina, eso es en el exterior. Este no causa daño, pero sí genera descargas eléctricas debido a la ionización por el tipo de material. También se puede generar en otro tipo de antenas también, pero prácticamente eso lo ven en las cabinas de los aviones cuando van navegando y entran en alguna parte, como algunas tormentas, las llegan a ver, pero no genera algún daño severo. La otra de las principales es la aurora polar, que esta es prácticamente, lo voy a explicar rápido, por una vez que comienza el viento solar, como sabemos, es una expulsación del sol, comienza a desplazarse por el espacio hasta llegar al campo electromagnético del planeta, el cual nos protege. Al llegar a los polos, obviamente por la desviación del campo electromagnético, calienta la atmósfera y comienza una iluminación y una extensión, obviamente, la cual conocemos como auroras polares. Estas pueden ser en forma de cortinas, tienen diferentes formas, o como estas que son más anguladas y cambian los colores, obviamente. Ahora pasemos a los fotometeoros. Estos son fenómenos, pues, luminosos que se producen por la reflexión, obviamente, de la luz solar o de otra luz indirecta. Entonces, estos también pueden ser refracción, difracción y esos también no solo pueden ser por el sol, pueden ser por la luna o alguna lámpara, incluso del vehículo o alguna luz artificial. Entre los fotometeoros tenemos el halo solar y lunar, que es un anillo de un arco iris que se encuentra alrededor del Sol o de la Luna. Esto se debe que alrededor tenemos en la atmósfera, pues cristales de hielo. Se encuentran temperaturas muy frías ya a esas alturas y debido a la humedad se generan estos cristales suspendidos en el hielo y se hace la refracción de la luz generando estos anillos que es el halo solar. Y también lo podemos ver en la noche, como les comentaba, el halo lunar. También por parte de la refracción se hacen los arcoíris, cuando se hacen estas cortinas de lluvia muy ligeras y la inclinación es la adecuada de los rayos del sol, por lo cual se generan pues el arcoíris, ¿no? Esta refracción de luz de los rayos del sol. Y también no necesariamente tiene que estar lloviendo, también lo hemos visto incluso a veces en aspersores del jardín o incluso en estas cascadas como por ejemplo, ¿no? Los cuales obviamente ponen todos la paleta de colores que transmite el haz de luz.
Otro de los fotometeoros que tenemos es otro conocido como la Gloria, esto es por difracción, que es la del lado izquierdo, aquí si lo pueden apreciar hay una persona aquí detenida y su visión está hacia abajo. Esto obviamente aquí hay mucha humedad, entonces una vez que llegan los rayos del sol aquí, comienza la difracción de luz generando este anillo de colores, la Gloria, ¿no? Esto también lo pueden ver a veces si en la niebla cuando prenden el coche y obviamente la luz hace este tipo de luz, esto se llama, podría ser una gloria. En cuanto a la corona de Ulloa, es de igual forma por difracción en cuanto a partículas, cuando hay hay una capa de humedad o principalmente puede ser niebla, pero a diferencia de la gloria, es que esta la podemos ver de frente. Y si se dan cuenta, son varios anillos, ¿no? Esta se puede ver más marcada incluso. A veces esta se puede ver por las madrugadas en una lámpara también. En cuanto a tipos de nubes, ya cambiando un poco de tema, los tipos de nubes básicamente se dividen en tres, obviamente son muchos más, pero vamos a ir con los básicos, son nubes bajas, medias y altas. Dentro de las nubes bajas se encuentran las cumulonimbus, que vendría siendo la imagen de la derecha, que son ya nubes de tormenta muy severas. Los cumulus, que a veces son los que vemos cuando son cielos aborregados. Los estratocumulus, que son ya prácticamente más alargados y un poco aborregados, no tanto. Y los stratus, estas nubosidades que son muy alargadas que no te generan pues lluvia. Y los nimbostratus que ya son nubosidad media y eso sí te generan algunas lluvias ligeras, alto stratus y alto cumulus, nubes medias, y y en las nubes altas ya son los cirrocumulus, cirrostratus o cirrus, que son estas pinceladas de nubes en el cielo. Ahora, en cuanto a las brisas, como les comentaba, prácticamente durante el día que es lo que si vivimos cerca de la costa vamos, hay una diferencia térmica entre la tierra y el agua. Primero se comienza a calentar con los rayos del sol a una diferente temperatura la parte de la superficie terrestre y la del mar. Obviamente la que se encuentra en la parte terrestre se calienta más rápido durante el día y la del mar tarda más en calentarse. Si recordamos, el viento va de altas a bajas presiones. Entonces, una vez que se calienta, se genera una zona de inestabilidad, o es una baja presión. Entonces, el viento va de altas a bajas y comienza a soplar el viento de que sería la brisa marina del mar a tierra y que así cíclicamente. Y en el mar pasa lo contrario, se enfría la superficie de la tierra y el mar comienza a calentarse aún más, ya que comienza a prácticamente a bajar la presión, pero sobre todo a salir todo el calentamiento que se encuentra en esa región acumulada durante el día. Es debido a que eso, que la tierra comienza a generar el viento. Ahora, en cuanto a la formación de ciclones tropicales, principalmente necesitamos en superficie una temperatura de 26 grados Celsius aproximadamente. Posteriormente necesitamos una baja presión, una zona de inestabilidad para que los vientos comiencen a converger. Y asimismo el aumento de humedad, ¿no? Para que comiencen a formarse estas tormentas. Ya una vez que comienza a formarse mejor la circulación en sentido contrario, recordemos que es una baja presión en superficie, y los ascensos de los vientos y la humedad, en la parte más alta comenzarán su salida. Y asimismo, obviamente, los vientos, dependiendo si el ambiente es favorable para que se siga intensificando, podría comenzar el ciclón tropical a intensificarse como una tormenta tropical o un huracán. Aquí podemos ver en la imagen de satélite cómo comienza a intensificarse este ciclón, que empieza desde una perturbación, como les comentaba, o sea, una zona de inestabilidad, hasta una depresión tropical, posteriormente una tormenta tropical y posteriormente un huracán, pasando por sus categorías 1 a 4. Ahora, una de las cuestiones principales que también debemos de saber es que un ciclón tropical se le llama también a una depresión tropical, tormenta tropical o a un huracán en cualquiera de sus fases. Un ciclón tropical, para que puedas pasar a la primera etapa, primero debe ser una depresión tropical, que son vientos sostenidos de 45 a 62 kilómetros por hora. Y una vez que alcance los vientos sostenidos de 63 kilómetros por hora, podrá ser una tormenta tropical y se le podrá asignar un nombre dependiendo de la cuenca en la que esté. Y ya una vez que alcance vientos sostenidos de 119 kilómetros por hora, podrá ser un huracán de categoría 1 y así consecutivamente hasta categoría 5. Aquí podemos ver efectos por viento en sus categorías, lo que podría dejar a una infraestructura, asimismo el viento por oleaje
viento y oleaje a una infraestructura que está cerca de la playa, y un ejemplo de Otis por una marejada que está afectando el huracán Ian en el 2022, cómo ingresa a la parte de la Florida y cómo va aumentando la marejada ciclónica para que vayamos viendo la severidad y el impacto que puede generar sobre la vulnerabilidad que tenemos si no tenemos la alerta temprana, pero sobre todo la infraestructura adecuada a este tipo de sistemas que es bastante importante. Entonces podemos ver que un categoría uno, un categoría 2 afecta bastante, tanto en viento como en marejada ciclónica. Eso es bastante importante tenerlo en mente para la cuestión de alerta temprana. Ahora pasando rápidamente las masas de aire y sistemas frontales, vamos rápido, me voy a adelantar para no hacer tanto tiempo. Los frentes fríos son masas de diferente densidad y temperatura. Prácticamente el símbolo es esta línea de color azul con triángulos, y y estos frentes fríos obviamente vienen de latitudes altas a latitudes subtropicales. Esto lo que hacen es que como es más densa la masa de aire frío, lo que hace es el ascenso de aire cálido, como puedo ver en la imagen a la derecha, generando tormentas como el nimbus, que son tormentas severas, y también algunas chubascos, entre otros, generan el descenso de temperatura, niebla, vientos fuertes, como el evento de norte para el Golfo de México, entre otras cuestiones. Ahora, un frente cálido es más bien una recuperación de las temperaturas, ya que el frente frío comienza a disminuir. Aquí prácticamente el símbolo del frente cálido es una línea roja con medios círculos, como podemos apreciar. Por delante van las temperaturas frías y por detrás las temperaturas cálidas. En la imagen de en medio podemos ver cómo rebasa la temperatura cálida por arriba del aire frío, y esa es la parte cálida. Y en la imagen derecha podemos ver la diferencia cuando está el frente frío del lado izquierdo y el frente cálido, cómo va recuperando estabilidad, como si fuera, por así llamarlo, limpiando, ¿no? Barriendo toda la nubosidad porque va generando esa estabilidad. En cuanto a un frente estacionario, es un frente que ya prácticamente no se desplaza, está semiestacionario y va generando estas lluvias. Su simbología es un triángulo y un semicírculo. Como podemos ver en la imagen de la derecha, así es como se traza. El triángulo va marcando hacia dónde va la masa de aire frío y la masa de aire cálido que intenta, pues ahora sí, apoyándose de ganar terreno, pero es por eso que se mantiene estacionario. En cuanto a un frente ocluido, su simbología es morado, puede ser un triángulo, un círculo y un triángulo, pero en la misma dirección. Esto es cuando una masa de aire frío alcanza una masa de aire cálido, pero sobre todo dentro de estos frentes está la masa de aire caliente y húmeda, generando pues obviamente tiempo significativo entre estas dos. Aquí lo podemos ver de otra forma, el aire frío y el aire cálido, cómo lo va ascendiendo en un frente frío normal y cómo prácticamente genera esta saturación y las lluvias. Vamos a ver otra imagen. Mm, ey, a ver, un poco, aquí como que la señal tarda un poco. Aquí. Aquí podemos ver mejor cómo un frente frío comienza a desplazarse sobre la República Mexicana, desplaza el aire cálido y la interacción de estas dos masas comienza a generar las lluvias sobre la vertiente del Golfo de México interior de la República, pero genera este evento de norte sobre el litoral del Golfo de México que es muy severo en algunas regiones del país, principalmente en el Golfo de México y en el sureste de la República, como es en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, ya que generan oleaje elevado. Asimismo, también genera, debido a este viento, el ingreso de humedad, además de la diferencia de temperaturas, esta saturación y estas lluvias importantes sobre el sureste de la República Mexicana. Otro de los sistemas que son severos, como bien lo sabemos, es la tormenta invernal, que son vórtices de núcleo fríos. Prácticamente se encuentran sobre el noroeste de la República Mexicana. A veces descienden, como tenemos en este ejemplo, hasta el occidente del país. Se presentan principalmente en otoño, invierno, y a veces a inicios incluso de la primavera, en esa transición de invierno-primavera.
Estos prácticamente vienen con una vaguada, un eje, el cual genera ese ingreso de humedad y debido a las bajas temperaturas empiezan a generar nevadas copiosas sobre el noroeste de la República o donde va durante su desplazamiento, rachas fuertes de viento y también un descenso de temperatura muy marcado. Entonces hay que tenerlas muy, muy a la vista, estas tormentas invernales. Del lado izquierdo podemos ver en el 2022 el ejemplo de un evento de norte debido a un frente frío, cómo el oleaje lo levanta el evento de norte. Por eso les digo que es muy importante saber con qué intensidad se va a presentar el evento de norte en el litoral del Golfo de México. Incluso ya el oleaje comienza a afectar a algunos vehículos y obviamente los tramos carreteros. Entonces hay que tener mucha precaución, pero sobre todo estar prevenidos cómo se va a presentar. También podemos ver en esta imagen en el Istmo de Tehuantepec, ahí en Oaxaca, cómo el evento de norte prácticamente comienza a empujar un tráiler hasta derribarlo, ya que ahí se llegan a presentar rachas fuertes de viento de hasta 100, 180 kilómetros por hora, 100 o 120 kilómetros por hora, perdón, debido a que se hace un embudo ahí de viento y estas corrientes de viento son muy severas, por lo cual ahí muy seguido se derriban estos tráilers por las corrientes fuertes de viento, por este evento de norte. Y en la imagen de abajo de ese video podemos ver desde una aeronave cómo comienza a ingresar el aire frío de un frente frío a la parte donde aún hay aire cálido o la parte donde aún no se extiende, ¿no? Esa diferencia que genera el frente frío y conforme va extendiéndose sobre una zona. Y estos sistemas, cuanto la tormenta invernal como los frentes fríos, como genera obviamente cencellada, que son estos picos de cristal o de hielo, que son muy puntiagudos, y también las nevadas copiosas y reducción de visibilidad, ¿no? También tenemos obviamente que estas masas de aire frío, estos sistemas invernales, generan reducción en la visibilidad, las heladas, que estas son nevadas de este año, que se generaron ahí en Veracruz, la helada negra en este elote, lo que les comentaba, en esta mazorca, que prácticamente pues ahí fue una pérdida del cultivo, y también las heladas también sobre baldes de agua, ¿no? O sobre los cultivos, como podemos ver aquí. Ese sería la presentación en cuanto a metrología básica. No sé si tengan dudas o comentarios. Gracias. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. La verdad, una presentación bastante completa. Sin duda, son muchos términos los que has mencionado, muchos con los cuales a lo mejor ya se estaba familiarizando la gente en algún momento, tipo huracanes, ciclones, tormentas tropicales, etcétera. Pero bueno, pues también es interesante conocer otros términos que probablemente por cuestiones de que no los llegamos a ver, no se visualizan pues no se tienen conocimiento de los mismos. Existen, claro que existen, están ahí, pero sí es importante pues conocer, ¿no? Todos estos esquemas, todo lo que existe, todos los fenómenos, los esquemas que generan directamente el sistema y demás. Entonces, pues con esta información, pues vamos a tener un poco más de conocimiento. Recordar también que este es el inicio de una serie de webinars que vamos a tener con el sistema meteorológico para poder llevar a cabo mayor conocimiento de estos fenómenos que vamos a estar llevando a cabo durante estos periodos, ¿no? De entrada, Juan Carlos, no sé, favor, ¿me puedes compartir un correo electrónico que les puedas mencionar aquí para que te puedan contactar y puedan hacer algún tipo de esquema de preguntas relacionadas con algo ya muy en particular, tus datos de contacto? Ok, claro, se los dicto. Les voy a dar mi correo institucional prácticamente lo veo todos los días para cualquier duda que tengan o alguna información o si quieren que les comparta también la presentación, también sería un placer compartírselas. Sería jcarlos.ayala eh, @conagua.gov.mx. Perfecto, Juan Carlos. Todo con minúsculas. Ajá. Muy bien, pues mira, si tienen dudas, preguntas, la pueden hacer en la parte inferior del Zoom, en el apartado de preguntas y respuestas, y iniciamos con esta que dice Pablo Jax. Para las zonas subtropicales, principalmente tropicales, es incorrecto indicar que ocurren las cuatro estaciones del año.
¿Solo tendríamos dos estaciones lluviosas y no lluviosas? ¿O cómo lo podemos manejar? Pues recordemos que cada estación, bueno, en la parte tropical van subiendo los cinturones, toda la cuestión de la circulación de la dinámica de la atmósfera. Cuando nos encontramos en verano, para nosotros, que es la parte lluviosa, en la parte de, ay, perdón, en la parte de allá del hemisferio sur, allá es la parte otoño-invernal, ya que la dinámica, digamos que unas quemas se empiezan a desplazar hacia el norte. Y ya una vez que comienzan para nosotros otoño-invierno, ya en la parte del hemisferio sur comienza el primavera-verano. Ahora, aquí más que nada para nosotros la temporada de lluvia sí oficial la ponemos junto con la temporada de inicio de ciclones tropicales, que es a partir de mayo, 15 de mayo, que comienza en el Océano Pacífico, y de ahí obviamente hasta que termine hasta finales de noviembre. Muy bien, pues muchas gracias. Hay comentarios de agradecimiento muy interesante, dice María Urbina. Muchas gracias por ahí, dice Felipe Ayala. Sin duda, bueno, es un tema que da para mucho en este conocimiento. Eh, Juan Carlos, ¿alguna recomendación que puedas dar para este inicio de ciclones? Previo a por los organismos que pudieran empezar a tomar sus precauciones, cómo prevenir a la ciudadanía, ¿qué recomiendas? Claro, una de las recomendaciones principales que les daría, como bien han visto, yo creo, antes de incluso de iniciar la temporada de ciclones tropicales, es que a veces nos sobrealertamos o la gente sobre todo se sobrealerta por fuentes que no son oficiales. Entonces, una de las principales recomendaciones es que la información, la única fuente oficial en cuanto a pronóstico meteorológico es el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Entonces, ahí les pediría de favor compartir la información o sobre todo retroalimentarse la información del Servicio Meteorológico Nacional en cuanto a la temporada de ciclones tropicales y de ahí obviamente ya comenzar la cuestión de difusión ya de los demás organismos, depende de cómo den la información, pero sobre todo la cuestión de prevención y alerta temprana, ya que eso ayudará a prevenir mucho el impacto, pero sobre todo la vulnerabilidad de estos sistemas hidrometeorológicos. Perfecto, muchas gracias. Menciona Miguel Ángel Santana, ¿qué perspectivas, no sé si esto nos pudieras ayudar tú directamente, porque dice, ¿qué perspectivas se podrían tener en Hermosillo, Sonora, en relación a la temporada de lluvias próximas, en virtud de que se declaró zona de sequía extrema y la capacidad de almacenamiento actual de las presas está prácticamente en cero o 10% si acaso? Ah, ok. Mira, por el momento, aún en cuanto a los modelos climáticos, aún se mantendría sin lluvia durante estos meses. Aquí lo importante es ir verificando o ir visualizando si algún ciclón tropical se podría acercar sobre esa región, ya que podría ingresar bastante humedad sobre el noroeste y recuperarse. Recordemos que el año pasado Nuevo León también sufría una sequía, perdón, muy importante. Y cuando empezó la temporada, uno de los primeros huracanes impactó sobre esa región e incluso la sequía que venían de allá meses, prácticamente se recuperaron tanto los mantos acuíferos, los ríos y las presas. Entonces esperemos que algún sistema tropical, en este caso los ciclones tropicales, conforme vayamos avanzando en la temporada, pudiera impactar sobre esa región y poder beneficiar a las lluvias. De hecho, el que se está con probabilidad de generarse ahí al sur de Michoacán y Guerrero, como sabemos en el occidente del país, también ha sufrido de un déficit de lluvia o de sequía, pero con estos días, conforme avanza este sistema y si se mantiene el posible escenario que se está pronosticando, podría beneficiar estas lluvias para reducir ligeramente esta sequía. Perfecto. Dice Omar Hernández, pregunta sobre el tema fotometeoros, concretamente en lo relativo al halo solar y lunar, debido a como usted indica la presentación de cristales de hielo, porque si el Sol nos calienta y crea los fenómenos meteorológicos sobre el planeta, pero a más altura más frío, cuando se esperaría que fuera más caliente ante su mayor cercanía al Sol. ¿Por qué se genera? Ah, sí, ok. Sí, recordemos que como les indicaba, prácticamente la energía del sol llega directamente, ¿no? Entonces lo que en realidad se está calentando es la superficie.
es la parte que se estaría calentando. Por eso cuando les enseñé, no sé si recuerdan en el termodiagrama del gradiente vertical de temperatura, la línea roja de cuando está el radiosondeo, se ve que la temperatura comienza a disminuir. Incluso nosotros mismos, cuando vamos a hacer senderismo o a subir alguna montaña, se comienza a descender la temperatura. Esto debido a que no lo mismo en una área superficial conforme vamos ascendiendo. El ambiente la radiación emitida por la superficie es menor conforme vamos ascendiendo las montañas, por eso comienza a disminuir. Si no, incluso en algunas temporadas no tendría por qué haber en algunas montañas muy altas como el Pico de Orizaba, que es de las más altas, podría tener nieve, ¿no? No debería tener nieve. Hablando de esas alturas de la atmósfera, estas nubes que se encuentran ahí, que son de tipo cirrus, o estos cristales de hielo que son muy pequeños y poco visibles a veces para nuestra vista, si nosotros podemos enfocarnos un poco más en el halo solar o lunar, podemos ver una pequeña capa de humedad que puede presentarse y por eso se hace la refracción. Esto más que nada es refracción de la luz, por eso es el halo solar y el halo lunar. Pero sí entiendo, es muy buena pregunta esa para la cuestión solar. Entonces, como disminuye la temperatura con la altura, estas nubes, por eso a esa altitud se presentan como cristales de hielo. Eso también se debe a que a veces puede entrar a 5.500 o un poco más metros a ese nivel, una masa de aire frío a esa altura y es lo que apoya que se mantenga el aire frío. A veces incluso, no sé si han sentido que no, está soleado, el día está prácticamente soleado pero el aire es frío, ¿no? Es porque hay un descenso de aire frío desde niveles altos de la atmósfera o niveles medios a superficie. Es a eso lo que corresponde. Es por eso que solamente se ve en ciertas temporadas del año, no en todo el año. Perfecto. Mencionan aquí, muchas veces yo también lo veo como un tanto escéptico de esta situación, pero bueno, es interesante esta pregunta en donde se menciona, eh, ¿existe tecnología para manipular el tiempo, para hacer llover o para o para evitar que llueva? Pues tecnología para manipular, si se refieren a lo que antes decían que podían desviar los ciclones tropicales y cuestiones así, que estuvo muy mencionado antes, estuvo muy popular, pues no, más que nada son sistemas meteorológicos que tanto estén asociados y afecten a la región que nosotros estamos. Ahora sí es una cuestión más natural que tecnológico. Sí podemos alterar algunas cuestiones como en la cuestión de la agricultura, como ponerles algunos, se me fue el nombre, ponerles algunos ingredientes o así, algunas composturas para que obviamente si hay una temporada de sequía, ellos se puedan rehidratar con estos fertilizantes, ¿no? Son costosos, pero en algunas regiones lo utilizan, en Europa lo usan, pero ese es como el tipo de tecnología como compostas. Pero así como poder controlar la lluvia, pues no, alguna vez se llegó a tener lo del sembradío también de lluvias, que era lo de disparar hacia el cielo para poder hacer la siembra. Y en algunas regiones sí se llegó a cumplir, pero más que nada es que se llegan a generar los ingredientes como la humedad, la inestabilidad, pero sobre todo se pueda generar esta precipitación. Pero así como una tecnología, no, porque si existiera, créanme que no habrían sequías o se podría manipular muy fácil. Ujú. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, ya nada más para terminar, por cuestiones de tiempo, pues la verdad hay muchas preguntas, pero me gustaría nada más con esta última acción. Se dice por parte de Ruth Romero, cuando se menciona en el pronóstico un porcentaje de 20% de lluvia, ¿exactamente a qué se refiere? Y yo también tengo más o menos otra pregunta en ese sentido, que dice... Normalmente mencionan que hay un porcentaje de lluvia y que va a llover y llueve bastante en mi región cuando en teoría el porcentaje era muy bajo. ¿De qué depende esos porcentajes o cómo nosotros estaríamos llevando a cabo toda esa investigación, seguimiento o información, ¿no? Ah, ok. Sí, cuando, por ejemplo, le ponemos un porcentaje de lluvia, suponiendo un ejemplo, se pronostican chubascos 20%. Recordemos que esos chubascos
nosotros lo estamos pronosticando, al menos que pongamos ahí en la descripción que se puedan presentar durante la tarde, noche o así, si no son durante el transcurso de ese día. El 20%, como bien sabemos, o para los que no saben, la meteorología son pronóstico, o sea, una cuestión probabilística, por eso damos el 20% que hay de probabilidad, o sea, una probabilidad baja o un 40%, una probabilidad de 40 a 60, una probabilidad moderada. Ya cuando es de 80 a 100, ya prácticamente es que va a llover esa cantidad de lluvia. A eso se refiere la probabilidad con la que puede llover lo que se está pronosticando, que sean chubascos, lluvias fuertes o lluvias intensas. Es la probabilidad. Perfecto. Pues mira, antes que nada, Juan Carlos, muchísimas gracias. La verdad, tenemos todavía algunas preguntas aquí en el tintero que pues te las estaremos mandando. Hay muchos agradecimientos por tu presentación. Sin duda, creo que son temas importantes que hay que dar a conocer. Y bueno, nada más, comentan sobre tu contacto es jcarlos.ayala@conagua.go.mx para cualquier duda que puedan tener directamente. Juan Carlos está ahí atento a cualquier duda que puedan llevar a cabo directamente como organismo, como persona en particular que pueda orientarlos. De la misma forma, también nosotros les hacemos la reiterada invitación a participar dentro de nuestra página de ANEAS, que es aneas.com.mx, donde está el monitor de sequías que nosotros manejamos aquí en ANEAS, que lo pueden ustedes conocer y manipular de una forma independiente de base a regiones que estén generándose, ya sea por municipios o por estados. Y bueno, todo esto en torno de un beneficio para todos ustedes. Juan Carlos, muchísimas gracias, en verdad, por el tiempo, por tu participación y esperemos en futuras ocasiones seguirte escuchando. No, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación, por la apertura y el espacio y siempre un gusto compartirles parte de la meteorología y por crear una mejor educación meteorológica y obviamente esto ayudará a la prevención y una comprensión mayor ante las cuestiones naturales meteorológicas sobre todo. Ujú. Muchas gracias. Perfecto, Juan Carlos, muchísimas gracias. Hasta luego.